Hola, esta es Carmen Enid Acevedo, estamos en Bonita Radio. El muro de Carmen Enid está activado a las 5 de la tarde, de lunes a jueves. ¿Por qué? Estamos trayendo el análisis de las informaciones que entendemos más importantes para discutir con ustedes, que siempre están eh, pegados a ver cuál es lo más importante o qué es lo que tenemos que decir sobre algunos asuntos. Y hoy tenemos una intervención interesante porque pensaba que eran temas aislados, pero como todo en el país, el contexto es importante y es lo que privilegiamos nosotros aquí en Bonita Radio. Y estamos viendo unas notas interesantes con relación a la recaudación de fondos, por un lado, en el Partido Popular Democrático para los candidatos a la gobernación, una historia que saca una compañera en el fin de semana. Pero hoy hay una información adicional con relación a candidatos a la comisaría residente que salen así mediáticamente, una historia que publica hoy la compañera Gloria Ruiz Cuilan, con relación a un nuevo candidato, o por lo menos que se lanza desde esa plataforma de entrevista de prensa a la comisaría residente, Juan Carlos Alborz. Y unido a eso está lo que a última hora, hace un rato, le dijo al tribunal, la oficina del panel del fiscal especial independiente, en el caso de Luis Castro Aguís, que es un ex funcionario de la administración de Alejandro García Padilla, que fue acusado de malversación de fondos relacionado al contratista del gobierno que fue convicto en la jurisdicción de Estados Unidos en Puerto Rico, en la jurisdicción federal, Anaudi Hernández. Este funcionario era el director de la Administración de Servicios Generales y aparentemente la acusación se relaciona con que recibió dinero de manos de este contratista y de su socio cuando tenía un contrato en la Administración de Servicios Generales. ¿Y por qué yo digo que es que se relacionan? Porque mire, vamos a empezar con el asunto de Luis Castro Aguís, porque lo que llama la atención es que el panel del FEI, la oficina del FEI, la fiscal Fuster le ha dicho al tribunal que va a insistir en que comparezca como testigo del FEI la ex secretaria de la Gobernación de Alejandro García Padilla, Ingrid Vila Biaggi. Y es interesante porque trata precisamente de establecer la fiscal que la ex secretaria de la Gobernación, ingeniera Vila Biaggi, canceló ese contrato. Canceló ese contrato. Entendemos que las razones obviamente son las que son poderosas para la fiscalía, tratar de establecer que había una suspicacia en la contratación y que ya había una investigación federal en curso, supuestamente porque esta persona estaba recibiendo dinero de estos contratistas. ¿Y qué es lo que trae el contexto? Porque es que fíjese que estamos hablando de dinero que llega a las arcas de una persona que tiene poder en el gobierno de manos de otro que se ha asumido, que ha participado del escenario político partidista recogiendo dinero para X o Y candidato. Y ese es el contexto que a mí me parece interesante para poder volver a discutir más tarde lo que tiene que ver con las recaudaciones de fondos, que llama la atención una periodista sobre lo que dice el Contralor Electoral, que es ese dinero que está allegándose los candidatos, diferentes candidatos que tiene el Partido Popular Democrático, en este caso a la gobernación. Insistiendo en el asunto de Anaudi Hernández y esa investigación de Luis Castro Aguís. La ingeniera Vila definitivamente salió del gobierno de Alejandro García Padilla en un momento en que no hay que ser muy adivino o estar demasiado cerca para saber que habían diferencias en las posturas que asumía la secretaria de la Gobernación versus en aquel momento lo que era el llamado entourage del gobernador Alejandro García Padilla. Pero además de eso, tenemos que irnos atrás. Recuerden que la figura
de la Secretaría de la Gobernación, que empezó con la última administración de Rafael Hernández Colón, estando Sila María Calderón, que fue la primera secretaria de la Gobernación. Más tarde, cuando llega al poder Pedro Rosselló, el padre del actual gobernador, esa figura es determinante en el manejo y supervisión de todos los procesos que se dan a través de las agencias. Y me voy al año de Rosselló porque es precisamente esa administración la que crea que no se firmaba un contrato en la administración de gobierno. En aquel momento, el secretario de la Gobernación, que hoy no está en las lides políticas, está, entendemos que en Miami, desde bien temprano que salió de la administración Rosselló en ese primer cuatrenio del 92 al 96. Y esa relación es importante conocerla porque de esa manera se operaba en aquel momento. Después nos dimos cuenta cuando empezaron a aflorar los casos de corrupción, lo que era importante para el partido político, estando en la administración gubernamental, proteger o mantener control sobre aquellos donantes que también eran contratistas del gobierno. Me parecería difícil, pero no es muy difícil. En aquel momento lo vimos, quizás a partir del 1996, cuando el gobierno federal en Puerto Rico, a través de la Fiscalía y el entonces fiscal federal Guillermo Gil Bonar, hicieron múltiples investigaciones, y ya para el 2000 el propio Gil Bonar hablaba de que la corrupción en Puerto Rico tenía nombre y apellido. O sea que esa figura del secretario de la Gobernación era importante desde ahí para manejar todos los asuntos que tuvieran que ver con los contratos que se daban en las agencias. Recordemos que la década del 90 era una década de bonanza en el gobierno de Puerto Rico, aunque más tarde hemos visto cómo esa bonanza, más tarde, ahora sabemos que también tenía que ver con una emisión de bonos irresponsables, y estamos en la quiebra en que estamos. Pero siguiendo el tracto de esa responsabilidad que tiene el secretario o secretaria de la Gobernación. En el caso de Ingrid Vilá, pues aparentemente lo que ella llamaba la atención, que eran contratos no necesariamente los mejores para la función pública, pues los detuvo o intentó detenerlos. Eso yo creo que es lo que está buscando el FEI. A mí lo que me parece que el FEI debería tener bastante claro es que hay que establecer de dónde viene y qué hizo el Partido Nuevo Progresista y qué hizo la administración, las personas que hoy están sentadas en el panel del FEI, como Nidia Coto Vives, que es la presidenta. Precisamente cuando ellos estuvieron en una administración de gobierno que hizo todo lo posible porque los casos de corrupción no se descubrieran. Y como sabemos además, la administración del Departamento de Justicia entonces fue bien tímida en los múltiples casos de corrupción que se dieron alrededor del gobierno de Puerto Rico y de los contratistas. Yo creo que esa historia hay que establecerla claramente, y obviamente la fiscal lo que quiere tratar de traer es una persona que sí le hizo frente, aparentemente, o por lo menos llamó la atención de que ese contrato había que cancelarlo. Sus razones tendría. No conozco las razones que pudo haber tenido la ingeniera Vilá para llamar la atención de ese contrato. Ella ya compareció a un gran jurado federal con relación al caso de Anaudi, que las preguntas obviamente estuvieron dirigidas y relacionadas a su función en el momento en que recibía X o Y contrato. O sea, yo creo que es importante establecer el contexto. Aquí en Bonita siempre tratamos de llamar la atención que lo importante es establecer el contexto, porque es que la gente piensa que son historias nuevas. Mire, no es nuevo que Ingrid Vilá es una testigo del caso de Anaudi Hernández con relación a Luis Castro Aguís. No es nuevo. Hoy lo confirmó porque la fiscalía lo confirmó, porque ese caso estuvo a punto de transarse, estuvo a punto de llegar a un preacuerdo con el acusado, pero hasta el momento no se ha dado. O sea que vamos a ver es posible que veamos a una ex secretaria de la Gobernación asumiendo la silla de los testigos con relación a un caso importante. Estamos a un año
y 8 meses de las elecciones generales. Estamos hablando de que ya a este punto, abril, 1 de abril del 2019, se están llenando las arcas de las cuentas de los candidatos, de las cuentas de los partidos políticos, con relación a esa carrera, quién tiene o quién tiene menos. ¿Tiene más o tiene menos? Y ahí yo creo que es que entra la segunda nota que queremos hacer análisis hoy. Y es este asunto de cubrir, de darle espacio en la opinión pública a lo que los candidatos están, en este caso del Partido Popular Democrático, porque no, hasta el momento no hay primarias, por lo menos para comisionado residente y la gobernación en el Partido Nuevo Progresista. Lo que los candidatos van o no van a recaudar, lo que hasta el momento han recaudado o van a dejar de recaudar. Y es que si la mirada va a seguir siendo insistir en que el que más tenga es el más probabilidades que tiene de salir, nos parece peligroso el discurso. Yo creo que no hay duda, y vamos a ser bien honestos, no hay duda de que hay una necesidad de que un candidato tenga participación económica para poder delinear una campaña, porque las campañas cuentan, ¿verdad? Si usted me pregunta, pues eso es definitivamente. No solamente cuesta la operación de entrar y salir del candidato, cuesta en la proyección, cómo lo van a proyectar, todo lo que significa el desarrollo de su imagen. Claro, todo eso está ahí, pero también yo creo que es justo que nos planteemos si vamos a seguir haciendo, estableciendo una prioridad, por lo menos en la discusión pública, de que el que más tenga, o desde esa imagen, que el que más tenga es el que tiene probabilidades. Yo creo que en esa nota, el candidato a la gobernación del Partido Popular, que entiendo que es el más que tiene, con una diferencia de $800 frente a Carmen Yulín Cruz, Eduardo Batia, hizo una aseveración a la confianza. Definitivamente, la gente, si va a confiar en un candidato, va a poner su dinero ahí. Ojo, ¿quiénes están poniendo el dinero? ¿Cuáles son las relaciones de fuerza y poder que hay entre esos donantes? Porque no nos podemos llamar a engaño. Entonces, yo creo que la responsabilidad nuestra a la hora de traer el análisis y la información para que ustedes la diluciden y la podamos discutir es precisamente planteándonos qué le vamos a procurar al país, qué le vamos a decir al país. ¿Tienen o no tienen los candidatos que establecer a priori? Yo, si fuera estrategia en ese sentido, del lado de allá lo trataría de establecer a priori, de que los donantes no necesariamente vienen con el sello de que van a obtener todo lo que quieran obtener en la administración del gobierno porque fueron donantes del partido, porque fueron donantes de los candidatos. Yo creo que eso hay que planteárselo, yo creo que eso hay que discutirlo, hay que manejarlo, y no veo de otra que no sean instancias que podamos tenerlos ustedes en la interacción, de que podamos tener a los políticos de frente, que podamos tener las conferencias que se vayan a dar y podamos tener la oportunidad de preguntar, de establecerlo de esa manera. Yo creo que si desde ya están recogiendo dinero, súper legítimo, así es que se maquina la estructura político-partidista, no solamente en Puerto Rico. Recuerden que mucho de lo que tenemos hoy con relación a cómo se financian las campañas y cómo se dan las campañas electorales en Puerto Rico son una copia de lo que los políticos han hecho de Estados Unidos. Y eso, o sea, nos copiamos para mucho, se copian para mucho, entre otras, ellos también se han copiado de esa. Así que yo creo que es importante que estemos hablando sobre eso, porque fíjense que a la par de que están recogiendo, seguimos viendo los casos de corrupción. Tampoco es nuevo que las diferentes instancias de fiscalización legal en Puerto Rico, entiéndase Fiscalía Federal, Fiscalía Estatal, van a asumir este tiempo para traer todos esos casos, porque ahí está
el caso que está pendiente todavía del ex secretario de Recreación y Deportes, Horta. O sea, eso va a empezar a fluir. Si va a empezar a fluir de una manera acelerada, como muchos y muchas han comentado aquí, que hay tanto rum rum en la calle de los cabilderos del Partido Nuevo Progresista, los fantasmas, etcétera. Si van a fluir tan rápido o van a ser tan cerca de las elecciones, ahí lo único que les recuerdo es el statement de la Fiscalía Federal siempre que tratan de no afectar el resultado de las elecciones con acusaciones. Pero bueno, en el pasado lo hemos visto y bastante corridito. Ahí están las acusaciones contra Aníbal Acevedo Vilá, etcétera. Pero yo creo que quería traer el asunto de los contratistas, de los recaudos, la posibilidad de que Ingrid Vilá se siente a declarar en ese caso, porque me parece que es importante que no veamos nada aislado, porque créanme, tiene mucho que ver. Voy un momento y a saludar a los amigos que nos están escuchando, porque están trayendo los saludos de siempre. Yo los saludo también. Belén Zampayo, como siempre, Dasha de Cabo Rojo, Carmen Piñero, Maridelsa, que no se pierde una. Qué bueno que están por ahí. Hay otros que no han comentado, pero bueno, estamos activados en el primer día de la semana con relación a nuestro análisis. Otra cosa importante de mirar alrededor de los donativos y los contratistas. Puerto Rico tiene un precedente nefasto con relación a esto en los últimos 20 años. Ahí está Naudi, hay diferentes contratistas del Partido Popular que también han sido señalados. No olvidemos que han habido investigaciones, yo creo que cada cuatrenio ha tenido investigaciones diferentes, y todas relacionadas a ese terrible esquema entre contratistas, el quid pro quo. Pero yo creo que hay dos casos que anteceden lo que está pasando hoy. Teresa Morales, trabajando y escuchando. Gracias por estar ahí, Teresa. Irmita, como siempre, también. Hay dos precedentes que me parece que es interesante mencionar, porque precisamente uno de esos precedentes está ahora mismo en entredicho con relación a la participación de un contratista que fue acusado de una information, lo que le llama el argot de jurídico federal, una acusación por information. Es una acusación que no va al gran jurado, que sencillamente la fiscalía la redacta, la presenta ante el juez y la persona se hace culpable. Y ese es un contratista del caso del CRIM. Y el caso del CRIM fue famoso en el 2000 porque allí en esa conferencia de prensa, cuando se acusaron a las 17 personas, entre ellos 2 alcaldes, que fueron acusadas por el desfalco en el proceso de digitalización del CRIM, fue cuando Guillermo Gil Bonal le dijo a los periodistas que la corrupción tenía nombre y apellido y que era el Partido Nuevo Progresista. Lo que yo creo que sacó a Guillermo Gil Bonal no solamente del Partido Nuevo Progresista, de donde él era afiliado o por lo menos era estadista, sino que le ganó muchos enemigos en esa colectividad y muchos enemigos a nivel de la opinión pública de ese sector en Puerto Rico. El Indio Vázquez fue esa persona que acusaron por information por haberle mentido al gran jurado. Pero lo más interesante es que el Indio Vázquez, que en aquel momento fue uno de los acusados y se fue por information, hoy, y yo lo he dicho antes en los diversos programas, es contratista del CRIM. Sí, como usted lo oye. Y era el representante del ex alcalde de Guaynabo, Héctor O'Neill, ante la Junta del CRIM. Porque es que, ¿sabes? Es injuria sobre ofensa. Pues ese contratista hoy está a punto de perder, entiendo que ya lo perdió, creo que no le van a renovar el contrato. Y mis fuentes en el CRIM, sí, porque hay fuentes del Partido Nuevo Progresista o de ese movimiento que también quieren traer información para que se descubra lo que está pasando en diferentes escenarios que proyecta ese partido. Me dicen que una de las excusas que le dieron a el Indio Vázquez para no tener más trabajo en el CRIM es precisamente que
no fue suficientemente PNP nombrando a las personas de su equipo de trabajo. Se los vendo al costo. Es una fuente súper de entero crédito. ¿Y por qué para mí volvemos al tema original de las recaudaciones? ¿Por qué para mí es importante? ¿Por qué lo traigo? Porque fíjese que no aprenden. Fíjese que no aprenden ese grupo de personas que está en el poder, que en un momento dado le piden dinero a los contratistas, después le pasan la factura a costa del pueblo, a costa de la fuerza y de las relaciones que se supone que tenga el pueblo, el gobierno con el dinero público y la responsabilidad. Entonces no aprenden y al día de hoy todavía están en esa. Pues mire, el Indio Vázquez tiene un súper buen contrato porque está relacionado con todo lo que tiene que ver con las retasaciones, con todo lo que tiene que ver también después de María con el dinero para los municipios, en términos de esas tasaciones que se dieron por los daños, etcétera, etcétera. Pues mire, ahora mismo, esa persona que fue convicta, que está otra vez en el ruedo, que lleva muchos años, porque vuelvo y les digo, era el representante del alcalde Héctor O'Neill ante la Junta del CRIM, era la persona que lo representaba allí. Pues otra vez, le pasa lo mismo, pero ahora como no escogió suficientemente PNP, pues entonces tiene un problema y le van a quitar el contrato. Eso es lo que tendríamos que estar evitando. Eso es lo que se supone que hubieran sido los planes de trabajo más importantes de cualquier administración de gobierno a partir del 2000, siempre, pero vamos, en el 2000 fue que se dio aquella conferencia de prensa, en el 2000 fue que se dio aquel caso del CRIM. Pues se supone que unos y otros, tanto el gobierno, los representantes del gobierno como el Indio Vázquez y los contratistas hubieran aprendido, ¿verdad? Pues no, parece que no han aprendido. Y de eso es lo que estamos hablando. ¿Por qué más urgente que se dé en el 2019? Oiga, porque nosotros tenemos una crisis por una quiebra brutal. Puerto Rico se juega todos los días, los ciudadanos nos jugamos todos los días. Todos los días. La vida allá afuera, trabajando, buscándola, y ahora no solamente nos van a aumentar el impuesto sobre las propiedades, o sea, está todo más costoso y todas las limitaciones que vienen por ahí, porque la Junta de Control Fiscal establece que tiene que ser así. O sea, díganme que no tiene relación. Díganme que en esta tierra en que todos los días hablamos de la gente que está sudando y tratando de ganarse el peso a peso o a 7.25, díganme que no es terrible, que no es indigno, que no nos llama la atención que estas cosas sigan pasando y pues, y aquí paz y en el cielo gloria. Bueno, nada diferente. Pues no, yo creo que hay que traerlo, yo creo que hay que insistir en que eso mismo pasó con Víctor Fajardo, secretario de Educación, convicto por lo mismo, en ese caso bastante dirigido a utilizar el dinero de los contratistas y el dinero que los contratistas daban para financiar las campañas del 92, del 96 y del 2000. Así de fácil. Más que del 92, del 96 y el 2000, perdón. O sea, y ahí habían muchos contratistas. Ahí estaba el subsecretario de la Gobernación, Ángel Luis Ocasio. Ahí estuvo Marcos Morel, o sea, en diferentes instancias. Y estamos hablando desde la fortaleza. Fíjese que por eso me parece que en la relación hay que hacerla. Pues sí, todavía los funcionarios de la fortaleza son los que deciden si este contrato X, este contrato Y, va o no va para qué agencia y por qué. ¿Y por qué? Ahí veremos cuál es qué nos va a decir que va a decir la exsecretaria de la Gobernación, Ingrid Vila, con relación a ese asunto en el caso de Luis Castro Aguís. Eso, con relación a la arena política y al gobierno y esta administración, y estoy viendo que hay una persona que es Erika Mulcahy, que es una persona que está en el área de Rincón, precisamente, luchando contra los desarrollos y en el área del barrio Ensenada de Rincón,
Y esto precisamente que estamos hablando de los contratistas es tan importante. Estamos hablando aquí de gente que viene con una inversión brutal a destruir una costa. No estamos hablando de que los desarrollos no sean importantes, no. Estamos hablando de los desarrollos que no cuentan con el aval, por ejemplo, de los científicos en relación a la zona marítimo terrestre. Pues cuando hablamos de contratistas, recaudación de fondos partidos o candidatos, y finalmente llegan a este tipo de cosas. Hay que ver si el fast track en los permisos que ha tenido el desarrollo de Rincón también tiene un contratista que le dio dinero al partido. Es una pregunta legítima. Es legítima. Y en injuria sobre ofensa, además, decir que la gente puede decir, eso pasa en todo. Mire, esas teorías de equivalencia me preocupan muchísimo. Si pasa en todos, está mal en todos. Estoy de acuerdo. O sea, y lo hemos visto. Ha habido una instancia aquí y otra allá en los dos partidos de mayoría. Pero lo más importante es, tenemos que hacer las preguntas correctas. Si queremos cambiar la dirección, tenemos que hacer las preguntas correctas. Y lo último que voy a hablar, además de saludar a Dori Pagán, que está desde Florida, Andrés de New Jersey, Gladys Vélez Martí también está aquí. Tenemos un grupito interesante hoy, está todo el mundo activado. Y lo último que quiero hablar es precisamente de un candidato, Juan Carlos Alborz. Estoy buscando información porque la información que he encontrado es un abogado, entiendo que fue abogado de McConnell, ahora tiene un bufete independiente y también trabaja en el desarrollo de viviendas o tiene una empresa de desarrollo de viviendas de interés social. No puedo todavía, no la he podido completar porque tengo una duda y no quiero traer la información hasta que no esté segura de que estamos hablando de la misma persona. Pero me llamó la atención también que saliera al ruedo este candidato, dice que va a retar por la comisaría residente a Nadal Power, que es José Nadal Power, es legislador por el Partido Popular y ha dicho que quiere ser candidato a la comisaría residente. Y tengo entendido que quien le dirige la campaña o quien está al frente son los Hernández Mayoral, Hernández Colón, la gente de Ponce. Así es que esas son la gente que parece que están detrás de su campaña. José Nadal Power es un legislador de nuevo cuño, este es su segundo término. Trabajó con Aníbal Acevedo Vilá y sus posturas en estas dos administraciones, por lo menos las posturas públicas han sido bastante conservadoras en términos de sus posiciones con relación al desarrollo y las exenciones o no exenciones que deben tener unos y otros grupos, precisamente que traen dinero de inversión. Yo siempre hago así porque es que a mí me llama, ¿verdad?, mucho la atención el asunto de que toda la gente es tan buena que viene a invertir a Puerto Rico y vienen porque quieren a Puerto Rico nada más, no vienen por más nada. Pero entonces Juan Carlos Alborz, yo le voy a hacer la misma crítica o el mismo señalamiento que le hice a la gente de Victoria, del movimiento de Victoria Ciudadana. Por lo menos aquellos tenían definición de redes sociales, etcétera. Pero esta candidatura es como que, ¡boom! Ay, yo quiero ser... Me llama la atención eso, ¿verdad? En un momento en que las candidaturas en el Partido Popular no están abiertas, ¿verdad? No es momento todavía de radicarlas, aunque ya por lo menos la gente que está en el ruedo político y que son viejos en el ruedo político se han lanzado. Pero una persona joven me llama la atención, vamos, joven y nueva en el ruedo político, me llama la atención que haya salido así como sin nada. O sea que la efervescencia en el Partido Popular está a niveles, incluso que son conocidas, el único porque ha participado en diferentes, el de Macón y ahora con este proyecto de desarrollo de vivienda. Así que la cosa en el Partido Popular parece que tiende a ser rapidita, ágil. Por otro lado, anunciaron una campaña de recaudación de fondos para el 2020, $20 por afiliado al Partido Popular para
para llegar al CAT aparentemente bastante en precario. María lo dice presente, está todo el mundo que quiere que lo salude hoy, pero qué chévere. No sé, vamos a ver cómo se da todo. Todo esto después que Carmen Yulín Cruz anunciara lo que anunció, que todavía está, se va a quedar dentro del Partido Popular y que va a correr para la gobernación. Bien temprano, pero ya son las 5:30. Y cuando me digo bien temprano, es bien temprano en el año ese que nos machaca la política partidista, pues sí, este año más temprano, este año, 20 más temprano, el ruido va a tener con relación a la campaña político-partidista. Se me fue ahí, como que me perdí. Y yo creo que es importante que sigamos hablando de estos temas. Yo voy a insistir en el tema de el dinero, los contratistas y qué ha pasado, cómo nosotros debemos manejar, ¿no?, de nuestro trabajo periodístico, que yo creo que es importante, que no lo pueden, que al que lo hacen todo, pues sencillamente yo creo de que podríamos cualificar qué quiere decir eso de que lo hacen todo, es una justificación que no podemos, que yo creo que deberíamos aspirar a tener un gobierno que por lo menos en su casi 100% se dirija desde la transparencia, desde la claridad de sus posiciones, más allá de que una gente quiera llegar al poder para beneficiar a otros, o que esos que benefician en un momento a los que quieren llegar al poder obtengan lo que quieren obtener. Así que bueno, ya son las 5:30, ya nos vamos. Prometo que otro día de análisis, como siempre, recuerde, le gusta el análisis, le gusta lo que estamos haciendo desde el periodismo, comparta estos live.